Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él les prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por la misericordia, la bondad, la gracia que tú derramas sobre nuestras vidas y poder escuchar, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta santa palabra que hemos leído hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestra necesidad, nos dé aliento, nos dé ánimo, Señor. No somos dignos de escucharla, no somos dignos de proclamarla, pero tu misericordia, Cristo en medio de nosotros, ha hecho la paz para que nosotros podamos ser edificados, ser avivados por tu santa y poderosa palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, nos guíe y hable, Señor, a nuestras vidas y salgamos de este lugar, Señor, transformados y con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una parábola muy conocida, y voy a leerle una frase para ir introduciendo el tema. La frase dice así: Espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Algunos quizás han escuchado esa frase. Se dice que la dijo Jim Carrey, el actor, que todos muy conocido, muy famoso, en un momento en el que luchaba por la depresión. Hay otra frase que dice: Llegué a la cima del éxito en el mundo de los negocios. A los ojos de los demás, mi vida es un epítome de éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Al final, la riqueza es solo un hecho de la vida al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama de enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y la riqueza de los que me enorgullecí se han palidecido y se han vuelto sin sentido frente a la muerte inminente. En la oscuridad miro las luces verdes de las máquinas de soporte vital y escucho los zumbidos mecánicos. Puedo sentir el aliento del Dios de la muerte acercándose. En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar: la vida. Steve Jobs, cofundador de Apple, dijo esas palabras. Él murió a los 56 años
de un cáncer de páncreas. Y los fanáticos de Apple quizás pudieron haber saltado y haber dicho, no, pero eso no lo dijo Steve Jobs. Y es una discusión que hay en todo el internet, ¿sí? Busqué y al parecer él no dijo eso, pero está lejos de acabarse esa discusión en el internet, ¿cierto? Independientemente si lo dijo o no lo dijo, a nosotros nos sirve en este momento esas frases, esa meditación para meditar en el texto que nosotros acabamos de leer. Entonces, la parábola que acabamos de leer nos muestra muchos contrastes y comparaciones. Recordemos que la definición de parábola es una parábola que Jesús está contando. Ahora vamos a ver más del contexto. La definición de parábola es que es una analogía, un símil o una metáfora que tiene como propósito enseñar una verdad espiritual. La palabra parábola en sí significa lanzar al lado de, comparar, y era la herramienta o el mensaje que utilizaba Jesús para enseñar verdades profundas espirituales. Y precisamente esta parábola contiene muchos contrastes, si usted la leyó, si la leyó ayer, si la leyó ahora. Es por eso que el título de este sermón nos propone un contraste, un rico atormentado y un pobre consolado. El pasaje que nos ayuda a ver el propósito y el mensaje de la parábola está en el contexto inmediatamente anterior. Vamos a verlo en los versículos 14 y 15 de ahí del capítulo 16. Dice así: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que ante los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Así que el mensaje en esta mañana es habiendo leído este pasaje que nos contextualiza, el mensaje es este: ser rico no es garantía absoluta del favor de Dios, y ser pobre no es evidencia definitiva del rechazo de Dios. Dicho de una manera más amplia, nosotros estamos equivocados al pensar que el valor que nos dan los hombres en esta vida, producto de nuestra autojusticia, riquezas, equivalen al favor de Dios. Estamos equivocados cuando pensamos eso. Y que la pobreza y la desdicha son sinónimos de maldición. Pero así no funcionan las cosas con Dios, mis queridos hermanos. Parece ser que los hombres que mencionamos arriba, los dos muy conocidos, Jim Carrey y este hombre Steve Jobs, de alguna manera habían meditado eso. Ellos habían obtenido muchas cosas, fama, dinero, pero al final ellos se dieron cuenta y pudieron haber meditado también que ninguna riqueza material en este mundo puede satisfacer el vacío del alma, ni mucho menos cambiar el destino eterno de un hombre que está separado de Dios. Quizás ellos en su agonía, en su preocupación, ellos pudieron haber pensado eso, pero estaban tan vacíos, tan apartados de Dios, que ellos no podían encontrar sentido a eso. Habiendo dicho y teniendo claro que ser rico no es garantía absoluta del favor de Dios, y ser pobre no es evidencia definitiva del rechazo de Dios, vamos a analizar la parábola que hemos leído en 3 partes o 3 puntos. La primera parte que vamos a ver, que va desde el versículo 19 hasta el 21, la hemos dividido como los bienes del rico y los males de Lázaro. No hay proyección. Bueno, no importa. Más nos concentramos. Esa es la primera parte. Acuérdense que estamos en esta parábola está llena de contrastes, así que vamos a aprovechar esos contrastes que tiene esta parábola. Los bienes del rico y los males de Lázaro, versículos 19 al 21. Después seguimos con el consuelo de Lázaro, vemos cómo se voltea la arepa, y el tormento del rico, versículos 22 al 23. Y por último, vamos a ver el ruego y la petición del rico, versículos 24 hasta el 31. Vamos al primer punto, los bienes del rico y los males de Lázaro. Vamos a leer nuevamente los versículos 19 y 21.
Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Es importante tener en cuenta que esta parábola del rico y Lázaro solo se encuentra disponible en el Evangelio de Lucas. Al inicio del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, nos dice que se acercaban a Jesús los publicanos, pecadores, para oírle. En medio de estos publicanos, en medio de estos pecadores, como era costumbre, siempre estaban infiltrados los fariseos, que murmuraban de Jesús, precisamente porque Jesús andaba, comía con este tipo de personas, con pecadores y gente de mala fama. Entonces Jesús les refiere una serie de parábolas, están en el capítulo 15, que hablan la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, para ilustrar el gozo que hay en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y para ilustrar de que el reino de los cielos es de pecadores arrepentidos. La última parábola que Jesús refiere es la del mayordomo infiel, los versículos del 1 al 15, donde el mensaje era que los fariseos amaban más las riquezas que a Dios. Entonces leemos nuevamente el pasaje que nos da el tema, lo leemos ahorita, que está inmediatamente en el contexto anterior. Vamos a leerlo nuevamente. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas esas cosas y ¿qué? Y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Jesús conocía el corazón de estos fariseos, que pensaban por criterio propio que por ser descendientes de Abraham, por guardar la ley, tenían garantizado el favor de Dios. Y esto les daba el derecho de burlarse y de despreciar a aquellos que ellos consideraban poca cosa. Jesús estaba a punto de derrumbarles este concepto y hacerles ver que Dios no está impresionado con ninguna devoción hipócrita que ellos pudieran manifestar. La parábola entonces se refiere a varios extremos opuestos. Habla del tormento, habla de la comodidad, habla de la muerte, habla de la vida, habla del infierno, habla del cielo. El hombre era extremadamente rico, dice la parábola que acabamos de leer. Dice que se vestía de púrpura, se vestía de lino. El púrpura era precisamente ropa que utilizaban reyes, príncipes. Era ropa muy costosa. Su vida era una fiesta continua. Los que tenemos hijos y de vez en cuando hacemos fiestecitas o recochitas, sabemos que eso sale costoso. La recochita sale costosa. Ahora imagínense hacer banquete con esplendidez todos los días. Como hoy en día esta riqueza le podía asegurar o le aseguraba seguramente una posición social y muy influyente en cualquier sinagoga de la época o en cualquier sitio de la sociedad, y le daba privilegios. Entonces cualquier israelita de la época, instruido bajo la enseñanza de estos fariseos, estaba totalmente convencido que este era el tipo de persona, este hombre rico, este era el tipo de persona que gozaba de la bendición y del favor de Dios. Ellos veían eso claramente. Este hombre rico era un judío, quizás religioso. Lo vemos en la parábola cuando llama a Abraham padre. Era un conocedor de la ley. Entonces cualquiera que escucha a Jesús en estos momentos concluiría, como hoy nosotros podíamos concluir también, que este hombre estaba grandemente bendecido. Tenía dinero, tenía buena posición, hacía fiestas. Eso a nuestros ojos carnales somos tentados y somos llevados a pensar que son sinónimos de la bendición de Dios. Pero en contraste tenemos a Lázaro, al mendigo. Este hombre estaba sumido en la mismísima miseria. Era parapléjico, incapaz de moverse por sí solo. Y los que, conocen este tema de la salud,
Sabemos que una persona que no puede moverse y está echada en una cama tiende a sufrir escaras, le llamamos, o llagas. Y precisamente todas estas llagas, estas escaras eran porque el hombre no se podía mover. Las palabras de Jesús indican que el hombre no se podía mover, pero que estaba echado a la puerta del rico. Seguramente era que alguien o algunos lo llevaban a ese lugar debido a que él no se podía mover, seguro con la esperanza de que este hombre que ostentaba muchas riquezas podía tener algo de generosidad con él, que podía darle algo de ayuda. Entonces la condición de Lázaro lo hacía una persona a la vista muy desagradable y repugnante, por lo que muestra la parábola. Tanto es que los perros sucios y callejeros le lamían sus llagas como si estuviera muerto. En esa época los perros no eran como hoy. En esa época no estaban tan domesticados, o quizás no eran domesticados, en realidad eran perros salvajes, ¿sí? Y digamos, la ayuda o la atención que no recibía este Lázaro del hombre rico, la recibió en realidad de los perros. Acuérdense que los animales, para ellos mismos curarse sus llagas, ellos se lamen. Y de alguna manera, no sé si estos perros veían ahí un sufrimiento y ellos trataban de darle algo de consuelo. Entonces, hacían más estos perros inmundos, ¿sí?, por Lázaro que el rico, que este hombre que tenía mucho dinero. Ahora los perros le ganaban a él la carrera, porque él deseaba comer de las migajas, de los desperdicios que caían de la mesa, y quizás los perros le ganaban esta carrera. Los fariseos y los discípulos entonces estaban convencidos que tal condición de sufrimiento era una prueba evidente de que Lázaro estaba bajo maldición de Dios. En alguna ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, en Juan capítulo 9, versículo 2, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Los judíos estaban convencidos que toda esta condición de enfermedad, de pobreza, de miseria, era sinónimo de maldición y de que Dios lo había abandonado y de que Dios se había apartado. La conclusión de los fariseos y seguramente de los discípulos era que de los dos, el único que gozaba del favor de Dios era el rico. Y Lázaro era más bien considerado un merecedor del infierno. Como los hombres famosos y muy conocidos que mencioné al principio, hay muchos otros, los cuales en la epítope de sus vidas, el éxito. Hoy en día está de moda mucho que los cantantes que tienen mucha fama y reconocimiento terminan siendo cristianos, ¿sí? No hay nada de malo en eso. Hay que esperar un tiempo a ver los frutos. Y ustedes saben que es así. Entonces, que yo me encontraba vacío, que yo no le encontraba sentido a mi vida, quería suicidarme, etcétera, etcétera. Y entonces es muy cierto que hoy en día las personas son movidas a meditar en eso, pero la mayoría no encuentran la salida a esa condición. Hoy en día nosotros también somos tentados, o por qué no, también hemos caído en el engaño de pensar que las riquezas y el estatus son resultados de la bendición de Dios, que son resultados de la bendición por haber diezmado. Pienso yo que Dios debe bendecirme económicamente, o por haber pactado con Dios con una ofrenda grande. Entonces creo que merezco ser bendecido material y económicamente por Dios. Entonces esta es una mentira de ese falso evangelio de la prosperidad que tanto ha hecho daño a la iglesia y a los creyentes hoy en día. Ser pobre, hermanos, no es necesariamente evidencia de la maldición de Dios o de no contar con el favor de Dios. Jesús dijo ahí en el versículo siguiente del capítulo 9 de Juan que vimos ahorita, el versículo 3. Cuando ellos le preguntan quién había pecado, si él o sus padres, Jesús les dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Dejemos claro entonces que estamos diciendo que la pobreza
no necesariamente es igual a la bendición de Dios, tampoco es así. Todos deberíamos ahora anhelar ser pobres, como Lázaro, porque él era el que tenía la bendición. Sabemos que esto no es así. Lo que quiere decir es que podemos ver la pobreza de diferentes maneras. Y también sabemos que hay personas que son pobres por diferentes razones. Pudieron haber caído en desgracia por diferentes razones. Por providencia de Dios, porque Dios tiene el control de sus vidas, tiene un plan especial en medio de su dificultad, en medio de su tribulación, o porque cayeron en enfermedad, o también porque fueron malos administradores. En esto último no hay gloria para el Señor, si eres pobre porque fuiste un mal administrador. Tampoco ser rico es pecado, y la palabra es clara en esto también. En 1 de Timoteo 6:10 dice Pablo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No es sinónimo de bendición ser pobre, no es sinónimo de bendición ser rico, no extremadamente no es así. No hay pecado en ser pobre si Dios tiene el control de esa condición. No es pecado ser rico si Dios te ha dado riquezas para que tú los pongas al servicio de su gloria, de su obra y de su evangelio. Para muchos creyentes, ver que Dios le conceda riquezas y lujos a una persona es la única manera en que pueden entender el favor y la bendición de Dios. Esta es una creencia que tarde o temprano cae por su propio peso y genera muchas frustraciones y genera rechazo al verdadero mensaje del evangelio. Entonces nosotros también podemos caer en la tentación y de envidiar y de renegar a Dios cuando estamos en una situación difícil. Dice Asaf en el Salmo 73, que es un salmo muy conocido también. Voy a leer los versículos 2, 3 y 4. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Y él continúa diciendo en los versículos 13 al 14, miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Ciertamente nosotros nos podemos identificar hemos estado en circunstancias en las que nos identificamos con estas palabras que acaba de decir Asaf en el Salmo 73. Como también algunas veces nos hemos confundido porque estamos en una situación desfavorable y pensamos que no estamos en la condición, en una condición que manifieste que tenemos el favor o la bendición de Dios. Pero entonces es necesario que nosotros cambiemos la manera en cómo vemos nuestro futuro y empezar a vivir en esperanza con la mirada puesta en la eternidad, sobre todo cuando sabemos que estamos en manos del Dios del universo. Ahorita cantábamos que no importa lo que suceda, creo que era la tercera canción, nada en la tierra nos podrá separar del amor del Señor, ni tribulación ni angustia. Cuando somos sus hijos, cuando hemos sido escogidos para Él, es necesario que nosotros cambiemos la manera en cómo vemos el futuro y debemos verlo con esperanza, porque sin importar la condición actual del creyente, Él vive y está en esta tierra para dar gloria al Señor sin importar su condición actual, sea de riqueza, sea de pobreza, sea de enfermedad, sea de desgracia. Vivimos para darle gloria al Señor en todo tiempo. Así que Jesús está a punto de hacer un cambio o voltear la arepa en su parábola, en su mensaje. Vamos al segundo punto, al consuelo de Lázaro y el tormento del rico. En medio de los contrastes hay una similitud en estos dos hombres. Vamos a leer los versos 22 y 23. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades
El rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. La semejanza es que los dos hombres mueren. Como contraste vemos que uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro fue sepultado. Lázaro es consolado y ahora el rico es atormentado. El seno de Abraham denota o ilustra una reunión en la que los invitados a un banquete en esa cultura solían sentarse en cojines alrededor de la mesa, y Lázaro ahora había pasado de anhelar saciarse los desperdicios de que caían de la mesa del rico, había pasado ahora a un lugar de honor, a un lugar de privilegio. Y la Biblia habla que es cerca, muy cerca de Abraham. Yo normalmente cuando uno se sienta con personas, con amigos de confianza, si hay mucha gente, pues uno trata de ponerse como al lado con el que uno habla, ¿cierto? Con aquel que tiene confianza. El mismo Juan, que se decía que era el discípulo amado de Cristo, dice que siempre estaba ahí recostadito ahí al lado de él, ¿sí? Como aquí en el pecho, en esa pintura de Da Vinci es. La última cena. Gracias, Daniel. Ahí ilustran a un discípulo que está ahí como cerquita. Entonces vemos que ahora el cambio que ha habido, ¿no? en el mensaje que está dando Jesús. Ahora Lázaro está en un lugar de honor y privilegio muy cerca, en el seno de Abraham. El rico había disfrutado hasta el último día de su vida de sus banquetes. Ahora ha pasado al infierno, donde es atormentado, es humillado y está sin esperanza. Ahora es él quien mendiga por lo menos una gota de agua para calmar su tormento. Hay mucha ironía en esta palabra. Lázaro es el único personaje en las parábolas dichas por Jesús que tiene nombre propio. A mí me encanta decir cuando digo que es el único, y sí, porque tengo la esperanza que usted corra a su casa cuando salga de aquí y diga, voy a ver si lo que dijo el hermano, el predicador, es verdad. Él dijo que Lázaro es el único personaje que tiene nombre en las palabras de Jesús. Entonces, lo tiene de tarea. ¿Sí? Él en otras ocasiones, él habla de un hombre, cuando va a referirse a palabras, dice un hombre, un rey, un hombre padre de familia, un acreedor, un sacerdote. Y la intención es clara de Jesús, es muy clara, y es precisamente una señal de honor para este hombre. Lázaro es una forma del nombre Eleazar, que significa a quien el Señor ha ayudado. El darle este nombre, Jesús da a entender que es un hombre que el favor divino está con él, aún más allá de las apariencias que podían verse. Dios estaba con él. Entonces, por el contrario, el rico no se le da nombre para resaltar el hecho de que no es importante. En esta condición, el rico ha sido despojado de todo lo que él considera digno del favor de Dios hacia él. El lugar en el que se encuentra ahora está lejos de ser un lugar de abundancia como el que él tenía en vida. Se cambiaron los papeles. Él se encuentra en el Hades, dice el Señor Jesucristo en la parábola. Y Hades es el nombre griego para referirse al lugar de los muertos. Y es descrito en las Escrituras como un lugar de tormento y separación eterna. Lo vemos cuando Abraham le contesta al rico y le dice, hay un abismo entre tú y nosotros, y nadie de nosotros puede pasar para allá, ni nadie de ustedes puede pasar. Es un abismo que los separa. Nadie puede pasar, refiriéndose también las Escrituras al infierno, al Hades, como las tinieblas de afuera, la más densa oscuridad para siempre, dice 2 de Pedro 2:17 y Judas versículo 13. Y el apóstol Pablo también se refiere al infierno como la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 de Tesalonicenses 1:9. El infierno también es descrito en la Biblia como un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 14
versículos 10 y 11 dice: será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Esta era la condición de este hombre rico ahora, que había pasado a la muerte. Entonces el infierno es un lugar descrito como un lugar de aflicción. Nadie en la Biblia tenía más que decir acerca del infierno que el Señor Jesucristo. Y todas las descripciones que encontramos, las más claras que encontramos acerca del infierno, son expresadas y dichas por Jesús en los evangelios. Y aunque el tema central de esta parábola no es precisamente el infierno, quiero agregar algunas cosas. La idea del infierno ha sido muy trivializada en nuestra cultura de hoy en día. Incluso se bromea con el tema de mandar a la gente al infierno, ¿sí? Entra y sale del infierno gente todos los días, como si tuviéramos el derecho de eso. Incluso los cristianos hemos tratado de trivializar el concepto, quizás para hacer el mensaje del evangelio más atractivo, más suave y más que pueda llegar más a la gente. Pero como cristianos nosotros no podemos ignorar el concepto del infierno que hay en las Escrituras. Si el Señor Jesucristo predicó claramente acerca del infierno, habló acerca del infierno, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Además, es el destino que le espera a aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Es como si usted fuera en una carretera y viera que hay un pedazo de puente mocho por la mitad y usted es el primero que se da cuenta. Lo menos que usted puede hacer es atravesar el carro, poner conos con pitas, con lo que sea, y avisar a los que vienen detrás. Es lo mínimo. Y es una ilustración para dar a entender que el mensaje del infierno no podemos nosotros trivializarlo, porque es precisamente la señal de alerta, que una de las señales de alerta que el mismo Señor Jesucristo da, porque no quiere, como en el caso y el anhelo del hombre rico, que nadie caiga en ese lugar. Hebreos 9:27 dice que nosotros tenemos una cita a la que no podemos faltar. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un día Dios juzgará a los malos y se vengará de todos los que se burlaron de él y lo rechazaron. Y eso lo entendió Asaf también, más adelante en el Salmo, versículos 17 al 19. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. El hombre rico no planeaba, en sus planes no estaba ir al infierno, pero terminó en el infierno. La muerte lo sorprendió. Él estaba gozando de lo bueno. Y siempre hemos dicho que cuando nosotros nos muramos, sí, es una frase muy que repetimos, cuando nosotros muramos no vamos a llevarnos nada. Y nadie ha visto un sepelio con mudanza. No nos podemos llevar nada. Es cierto, el rico no pudo llevarse nada, ni siquiera un nombre. Hasta el nombre lo perdió. Isaías capítulo 3, versículos 18 al 23 dice: en aquel día, y fue lo que le pasó al rico, les quitará los adornos, las ajorcas, los tocados y lunetas, los pendientes, brazaletes y velos, las redecillas, cadenillas de los pies, cintas, los frascos de perfume y amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de gala, túnicas, mantos y bolsas, los espejos, ropa interior, turbantes y velos. Versículo 24. Y sucederá que en vez de perfume aromático habrá pudredumbre, en vez de cinturón, cuerda, en vez de peinado artificioso, calvicie, en vez de ropa fina, ceñidor de cilicio, cicatrices en vez de hermosura. Hermanos, los cristianos no hemos sido llamados a vivir con la mirada puesta en las cosas terrenales de este mundo. No es el llamado y la esperanza que nosotros tenemos, sino a anhelar la manifestación de Dios en aquellos que confiaron en la obra de Cristo y perseveran hasta el fin.
Esa es la esperanza con la que nosotros vivimos. Los cristianos no necesitamos llevarnos nada de este mundo, porque en el cielo la presencia de Cristo será nuestro mayor tesoro. Nada en la tierra nos podrá separar del Señor. Y ahorita cantábamos esta parte de este canto. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. El Señor será nuestro mayor deleite. Y es por eso que nosotros no debemos vivir con la esperanza de que nos podemos llevar algún día o poder luchar y pensar que la bendición de Dios en nuestra vida solo es manifestada o solo es vista o solo es evidente cuando tenemos bienes materiales, cuando tenemos riquezas. Ahora, pero pensando en dónde debemos nosotros tener esa mirada en la eternidad y no en las cosas terrenales, ¿dónde tenían la mirada puesta el rico y el mendigo Lázaro? ¿Cómo terminó uno en el infierno y el otro en el seno de Abraham? Vamos a la última parte, el ruego y la petición del rico, versículos 24 al 31. Dice: y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de los muertos. La parábola del rico y Lázaro no deja ver mucho acerca de la vida de estos dos hombres. Al parecer el hombre rico, como decíamos ahorita, era un hombre religioso. Jesús no describe en realidad acerca del rico un pecado grave o al menos que fuera evidente o notorio. Al parecer era un hombre con estatus en la sociedad en la que él estaba. Pero la parábola sí nos deja ver que era un hombre egoísta. Era indiferente y ajeno a las necesidades de los demás. Él era consciente de la presencia y la necesidad de Lázaro, pero nunca hizo nada para ayudarlo, para brindarle un socorro. A pesar de eso, tampoco lo vemos echando a patadas o maltratando a Lázaro, diciendo: pues quiten a ese hombre de aquí. Nada de eso. La palabra nos deja ver, sí, algunas verdades que no podemos ignorar nosotros. El rico no muestra algún tipo de reclamo. Cuando él llega al infierno, él no muestra ningún tipo de reclamo por haber sido enviado al infierno. Lo único que ruega es por un poco de alivio. Quizás el hombre era consciente de que la sentencia que se le había dictado al enviarlo al infierno era justa, quizás. Otra cosa que podemos ver era que el hombre rico, aún estando en el infierno, mostraba indicios que quizás en vida era un hombre arrogante, pensando que podía darle órdenes, ¿sí?, en este caso a Abraham, para que Lázaro fuera su sirviente. Con esto es claro que el infierno, y es algo que debemos tener claro, con esto es claro que el infierno no regenera a nadie. El infierno no es regenerativo, o como diría un abogado, punitivo. Si es así, ¿verdad, hermano Mariano? No es regenerativo. El castigo del infierno es que los hombres seguirán siendo esclavos de sus pasiones. Apocalipsis 22:11 dice: que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro. No hay vuelta atrás.
La respuesta de Abraham es contundente a esta petición. Dicho alivio no iba a llegar para este hombre. El lugar en el que él estaba ahora era definitivo. Así que lo que le queda a este hombre es una preocupación, y eran por sus 5 hermanos. Y él sabía que dichos hermanos quizás eran exactamente igual que él. Amaban las riquezas, amaban la ostentosidad y estaban convencidos que gozaban del favor y la bendición de Dios por todo lo que tenían, y entonces, por ende, ellos irían al cielo. El rico se acaba de dar cuenta que eso no era así. El deseo de que se ha llevado dicho mensaje a sus hermanos, los cuales deja ver que la razón por la que el rico había terminado en el infierno, la razón por la que él pide esto, nos muestra la razón por la que quizás él terminó en el infierno. Él había vivido una vida en la que había preferido las riquezas y el reconocimiento antes que hacer caso al mensaje que se le había anunciado. Él sabía, conocía las Escrituras, había escuchado el mensaje, pero él no había hecho caso al mensaje. Pero ya era tarde. Entonces hemos establecido que el hombre rico era un hombre aparentemente religioso. Él llama a Abraham padre. Entendemos que los fariseos que escuchaban esta parábola confiaban que por ser descendientes de Abraham, guardar la ley y las exigencias que ellos pudieran añadirles a estas leyes, ellos tenían garantizado el favor de Dios y por ende tenían derecho de ir al cielo. Pero Jesús les estableció una realidad muy diferente con esta parábola. Jesús ya había establecido que las obras de la ley no salvarían a nadie. Jesús nunca elogió el esfuerzo de los fariseos y de las clases religiosas. Al contrario, Él los denunció y les dejó claro que la justicia de los fariseos no era suficiente para merecer el cielo. Ellos se autojustificaban, ¿sí? Y se burlaban de Jesús con todas sus enseñanzas. Ellos se justificaban a sí mismos, fueron las palabras de Jesús. Y les dijo que para ellos, para lo que para ellos era de alta estima, era para Dios abominable. Pero Dios había establecido otro camino para ir al cielo. Y el cielo no era la autojustificación a través de las obras, de la ley y todo lo que se le pudiera añadir. Y es el camino de la gracia que es manifestado en la razón por la que el Lázaro va al cielo y no al infierno. No se dice nada en realidad de la vida y del mendigo Lázaro, pero el mensaje que Jesús da por medio de esta parábola, de este pasaje y de estos 2 hombres, el mensaje es increíblemente esperanzador para nosotros. Si eres creyente y has recurrido a Jesús en arrepentimiento y fe, reconociéndole como tu Señor y Salvador, y estás dispuesto a soportar cualquier tipo de prueba, ya sea de enfermedad o pobreza, teniendo la mirada puesta en la corona de la justicia, la cual te dará el Señor juez justo en aquel día a todos los que viven amando su venida. Te está reservada esa corona, sin importar tu condición, sin importar que la gente piense que has sido maldito por Dios. Si eres creyente y estás dispuesto a soportar hasta el final, Dios tiene reservado un lugar, una corona para todos aquellos que aman y viven esperando su venida. Entonces, ante la negativa de enviar a Lázaro a su familia, el rico hace una petición: que Lázaro se presente como un muerto que ha resucitado. Y de esta manera él creía que indudablemente sus hermanos creerían y se arrepentirían de su camino y no irían al infierno. Era lo que pensaba el rico. El rico pensaba que sus hermanos, sus 5 hermanos, reconocerían a Lázaro, aquel mendigo que se echaban allá a la puerta de su hermano, que mendigaba comida. Pero la respuesta de Abraham nuevamente es seria y contundente. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si alguien se levanta desde los muertos. El mismo Señor Jesucristo dice a los fariseos en el capítulo 5, versículos 41, a los fariseos dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí.
pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Son las Escrituras, el mismo Señor Jesucristo dijo, las que revelaban y daban claridad acerca del verdadero plan de salvación del Señor. Y era todo lo que estaba escrito en las Escrituras acerca de Cristo como el Mesías y como Salvador. No eran la ley, no eran los mandatos, no era la autojusticia, era el mensaje de Cristo en la cruz, pagando todo el castigo que nosotros merecíamos justamente, por el cual nosotros no podíamos pagar porque no podíamos cumplir todas las exigencias de la ley y de la justicia de Dios, pero Cristo sí pudo pagarlas. Ahora, el deseo de los fariseos o de la parábola en realidad se cumple. Pocos meses después de que Jesús enseñó esta parábola, su amigo murió en Betania. ¿Cómo se llamaba su amigo? Lázaro. Es curioso que su amigo tuviera el mismo nombre que el personaje de la parábola, ¿cierto? Muy curioso. Lo cierto es que sí ocurrió. Alguien volvió de la muerte, y no solo Lázaro. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y también resucitó a la hija de Jairo. Así que Abraham tenía razón. Y es porque su entendimiento de las Escrituras los hacía pensar que la salvación jamás vendría por un hombre que murió como un criminal en una cruz. La palabra en la cruz es locura a los que se pierden. Su mente pensaba en un salvador militar que los salvara del yugo opresor de los romanos. Su pragmatismo y religiosidad los había llevado a estar convencidos que su vida de obediencia a la ley les traía como resultado la bendición de Dios expresada en riquezas materiales. Y por el contrario, estaban convencidos que la enfermedad y la pobreza eran símbolos de la maldición de Dios y quienes estuvieran en esta condición eran dignos de desprecio. Pero está claro que Lázaro, que establecimos que significa a quien el Señor ha ayudado, Eleazar, quien fue llevado por los ángeles a ocupar un lugar de privilegio al lado de Abraham, era alguien que había sido visto por Dios con gracia y misericordia. Y este era el único camino que podía llevar a un hombre pecador como Lázaro al cielo. No por su propia autojusticia, como pensaban los fariseos, sino por una justicia ajena. Jesús fue quien vivió esa vida perfecta de justicia en obediencia al Padre. Aún así fue despreciado, rechazado por los corazones puros del pueblo de Israel, y estando en Getsemaní en profunda angustia, Él fue consolado por los ángeles. Después lo llevaron a la cruz, no como un hombre mendigo, sino como un vil criminal, que no fue por el desprecio e ignorancia de su pueblo quien lo llevó, sino Dios mismo quien envió a su Hijo a la cruz para ser visto como si fuera maldito por Dios y llevar el castigo por nosotros, por nuestros pecados, y de esta manera satisfacer su ira para luego resucitarle y darle el máximo honor y gloria al sentarlo a la diestra de su poder. Ese es el Evangelio, hermanos. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su comportamiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el mensaje de la cruz, hermano. Este es el mensaje de aquel que fue despreciado e ignorado. Dios lo elevó al máximo honor, sentándolo a su diestra de su poder para que Él interceda por cada uno de nosotros.
No hay riqueza, hermanos, en el universo, no hay fama, no hay reconocimiento que pueda compararse con el hecho de que nosotros entendamos que el santo Dios del universo quiso mostrar misericordia a pecadores como tú y como yo. Misericordia expresada en haber puesto a su propio Hijo el castigo que nosotros merecíamos. Esa es la gracia. Nuestro Señor en la cruz, lleno de heridas, desnudo, los judíos pasaban y se burlaban de Él, aún en esa condición diciendo, a otros salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Pero Él cayó, enmudeció y antes oró por sus verdugos, oró por aquellos que lo habían llevado, oró por nosotros. Pero Él al tercer día fue manifestada la gloria del Señor y revelado el plan de Dios cuando Cristo resucitó, dando el poder, dándole la gloria, dándole la autoridad, dándole la esperanza que nosotros no podíamos adquirir. Terminamos, hermanos, con algunas aplicaciones de esta enseñanza. El rico era alguien que practicaba la ley y ostentaba ser bendecido por Dios por ser rico. Sin embargo, esto no lo llevó al cielo. El infierno estará lleno de personas que jamás pensaron en ir allí. Debemos cuidarnos de la hipocresía religiosa y pensar si en realidad hemos puesto nuestra confianza en la justicia perfecta de Cristo. La razón por la que el rico fue a parar al infierno es porque él prefirió las riquezas y el deleite temporal de este mundo antes que creer en el mensaje que podía salvarlo. Esta parábola nos enseña que en esta vida tendremos todas las oportunidades de arrepentirnos que la misericordia de Dios nos pueda dar. Mientras estemos aquí, mientras tú escuchas este mensaje, muestra de misericordia de que el Señor no quiere que vayas a ese lugar de tormento. Pero al morir, cuando Dios dicte sentencia, ya no habrá más oportunidad. Ya habrá un abismo que nos separe. El Señor dijo también, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo los que perseveran hasta el fin serán salvos. Que sea evidente, hermanos, que somos de los que perseveramos. Y aunque pasemos por la más terrible prueba, mantengamos la mirada puesta en las riquezas eternas y en el día que seremos consolados por Cristo, el cual enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y si tú no eres creyente, no has hecho al Señor Jesucristo el Señor de tu vida, también debes saber que los judíos rechazaron a Jesús a pesar de haberlo visto resucitar. Vieron a Lázaro, al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, pero ellos vieron a Cristo. Aún hoy, con pruebas claras de la resurrección, ellos siguen rechazando a Cristo. Pero tú hoy estás escuchando este mensaje que te puede salvar. No endurezcas tu corazón. Corre a Jesús en arrepentimiento y fe. Él es el único que puede salvarte de la condenación eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por la vida que tú nos has dado, Señor, por trasladarnos de un lugar de tormento, porque aún en esta vida, Señor, nuestra vida es atormentada y de sufrimiento. Pero no es lo mismo, Señor, sufrir porque somos creyentes, no es lo mismo sufrir por hacer tu voluntad que sufrir separados de ti, Padre. Gracias porque no es en nuestra fuerza, Señor, que nosotros soportamos la prueba, el sufrimiento, sino es en tus fuerzas. Y permite, Señor, que nosotros vivamos con la mirada puesta en las cosas eternas, Señor. Si tú traes riqueza, bendición, prosperidad, todo es para tu gloria, pero si traes dificultades, enfermedad, pobreza, desgracia, Señor, todo será para tu gloria. Gracias por la esperanza que hay en tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, que nos lleva a ver a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.